Amada Iglesia de Jesucristo, les saludo y bendigo en la paz del Señor. Qué bueno que usted esté allí, del otro lado del monitor, para poder recibir la palabra del Señor. Así que allí en compañía de sus seres queridos, de con quien usted esté, aún incluso solo, por favor le pido que tome un minuto para cerrar sus ojos conmigo, orar al Señor y que sea Él el que permita que su palabra se haga efectiva en nuestra vida, en nuestro ser, a partir de este mismo instante. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado, nos ha arropado. Padre, hemos tenido momento para adorar tu nombre, para exaltarte, hemos tenido momento para orar, hemos tenido momento, Señor, para adorar tu nombre, bendito Rey, y aún incluso para interceder con respecto a nuestra nación, con respecto a nuestras vidas. Pero ahora te pedimos, Señor, que en este momento hables a nuestras vidas. Bendito Dios, que tu palabra, que es viva y eficaz, llegue directamente hasta nuestro corazón, hasta nuestro pensamiento, hasta todo nuestro ser, para sanar nuestro cuerpo, para restaurar nuestra alma y aún para que nuestro espíritu sea cada día más uno solo con el tuyo. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas. Disponemos nuestro cuerpo, disponemos nuestra atención, nuestros pensamientos, disponemos nuestro espíritu para recibir de ti lo que para nosotros tienes en esta hora. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, hemos orado y creemos que así es hecho, Padre. Amén y amén. Iglesia, qué bueno poder saludarle. He venido desarrollando desde hace unos mensajes atrás, desde un par de semanas atrás para acá, una serie que pretende establecer en la vida de todo creyente una realidad que sin lugar a duda vemos y aún convivimos en nuestro día a día. Y esta no es otra cosa, sino que hay tres áreas de nuestra vida que cuando no están en sincronía, cuando no están en esa sintonía propia del equilibrio, pueden crear desestabilización en nuestro ser. Dos de esas áreas dependen en medida muy fundamental de nosotros mismos y son nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, lo que nosotros estamos persiguiendo, lo que queremos tener, alcanzar, vivir en el momento. Por otro lado, la fe, que evidentemente como creyentes es nuestra razón de ser, nuestra naturaleza espiritual y que nos lleva a poder alcanzar en Dios aquello que estamos deseando. Y una tercera área que no corresponde a nuestro control, que no podemos manejar, que por el contrario es extrínseca, está fuera de nosotros y no podemos manipular, controlar, planificar. Y esa tercera área, estuve explicando anteriormente, es el tiempo de Dios. Esta serie, ¿cómo mantenerme en los tiempos de Dios?, busca que usted y yo tomemos principios que nos desarrollen en nuestro día a día en medio de estas tres áreas o de estos tres aspectos que acabo de citar. Estuve conversando hace 15 días a través del mensaje a la iglesia y les comentaba que hay un pasaje que en un determinado momento leo y llama mi atención. Y digo, hay algo que el Señor quiere hablar con nosotros como congregación a través de este mensaje. Y ese texto es el capítulo 1 del libro de Hechos, en el versículo 7. Dice la palabra del Señor en la traducción lenguaje actual de esta manera. Jesús les respondió, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Mire qué poderosa expresión. Y ubicados en el contexto, recordemos que apenas 40 días acababan de pasar de la crucifixión. Durante ese tiempo Jesús ha estado apareciendo paulatinamente a sus discípulos, al punto de reunir alrededor más o menos de 500 personas. Está hablando y está les diciendo, es necesario que yo vaya a mi encuentro con el Padre,
porque cuando esté allá con él, el Padre enviará su Espíritu para que los bautice, para que los llene. Y el Espíritu tendrá funciones particulares en ustedes, y empieza Jesús a describirlas en ese momento. Pero una de las cosas que los discípulos, fijando sus ojos en lo natural y en lo temporal, y no en el tiempo de Dios, una de las cosas que sus discípulos, mirando en sus deseos y aún en su fe, pero no leyendo correctamente el tiempo de Dios, una de las cosas que sus discípulos le dicen es: Señor, ¿por qué no le pides al Padre que establezca tu reino de una vez, en este mismo momento? ¿Para qué esperar más? Y allí es cuando Jesús pronuncia estas palabras: solo Dios sabe cuándo va a llevar a cabo lo que piensa hacer. Estuve explicando que esperar en el tiempo de Dios y no desviarme durante dicha espera va fundamentalmente a centrarse sobre la base de 5 principios. El primero, que ya describí en la prédica anterior, fue permaneciendo en oración y en lectura de la palabra. El segundo fue con una actitud de gratitud profética hacia Dios por lo que yo voy a recibir. Eso me permite tener estabilidad en el esperar. El tercer principio fue teniendo por cierto que mi Dios, que es mi papá, es omnipotente y no hay circunstancia que pueda vencerle, y si no le vence a él ni a Cristo, que es su Hijo, juntamente yo siendo coheredero con Cristo, tampoco debe vencerme a mí, porque el Señor, que es mi papá y que es omnipotente, me fortalece. El cuarto principio es que para perseverar en el tiempo de Dios y esperar lo que Él tiene para mí, yo debo manejar un discurso de esperanza. Quitar de mi boca el yo para todo lo malo y colocar en mi boca el yo para todo lo bueno, porque evidentemente tengo que decirle las cosas que no son como si fuesen. Tengo que hablar con un discurso de fe, de esperanza, y esto no es positivismo, sino se los expliqué desde la base de la misma palabra de Dios. Y en aquel momento, hace 15 días, expliqué también un quinto principio, que era actuando conforme a lo que espero recibir de parte de Dios. Indudablemente voy a tener la actitud correcta para esperar en el tiempo de Él. Quiero hoy dar continuidad a esta predicación y quiero empezar resaltando que hay un obstáculo principal que del reino de las tinieblas se levanta contra la vida de todo creyente cuando estas virtudes empiezan a desarrollarse en mí, cuando estoy en la espera de lo que Dios tiene para mí. Y ese gran enemigo es la impaciencia. La impaciencia se define como la falta de carácter y la disposición hacia el temor para no esperar, sino por el contrario, procurar adelantarme con respecto a aquello que estoy esperando recibir. Una impaciencia sembrada en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, por especialidad debilita de forma integral al creyente. Y mire que esto pudiéramos describirlo desde muchos órdenes prácticos y del día a día. Usted quiere ver una persona debilitada en la fe, usted quiere ver una persona debilitada en su espíritu, debilitada en su cuerpo, que no ha podido descansar, que no ha podido dormir, que ni siquiera le hace provecho la comida porque no come bien. Usted quiere ver una persona debilitada en todos estos aspectos, siembra en esa persona la impaciencia. Usted quiere ver una persona impaciente, muy probablemente la va a ver con todas estas consecuencias que acabo de nombrar. Y es fundamental que usted y yo entonces entendamos qué da origen, por qué se produce la impaciencia. Y aquí quiero distinguir en la vida del creyente. ¿Por qué se produce la impaciencia en la vida del creyente? Y hay un argumento bíblico para esto. El Salmo 106, verso 13 lo dice de esta forma: pero muy pronto olvidaron tus obras, no esperaron a conocer tus consejos. Quiero contextualizarle la historia. Este Salmo 106, en los primeros 5 versos, está hablando del pueblo de Israel y está haciendo memoria de lo que sucede entre el llamamiento de Moisés, la esclavitud incluso que antecedió al pueblo,
cómo el pueblo clama, cómo Dios saca al pueblo, y sigue hablando de algunos relatos posteriores a el éxodo de Egipto. Y justo en el verso 6, el salmista dice, pero muy pronto olvidaron tus obras y no esperaron, y quiero que usted resalte esa expresión, no esperaron a conocer tus consejos. La primera causa o fuente u origen de la impaciencia en nuestra vida, hermanos, es olvidarnos de los favores que Dios ya nos ha provisto. Aquí está diciendo el salmista, el pueblo de Israel se olvidó del favor de Dios. El pueblo de Israel acaba de olvidarse de sus obras, dice la escritura, de sus obras. ¿Y cuáles obras son esas? 10 plagas poderosísimas que el pueblo de Israel pudo ver con sus ojos y cómo Dios las materializó sobre el pueblo de Egipto. Un cruce sobre un mar que se abrió y permitió que ellos pasaran en seco. Ese mismo transitar dentro del mar viendo paredes de agua de un lado y del otro. El luego de haber cruzado ver que el mar se cerrara y anegara a sus enemigos, al ejército enemigo. Estas son precisamente las obras que ellos habían olvidado. Y es necesario que en este momento del mensaje usted y yo nos preguntemos, ¿qué obras pudiéramos estar olvidando de parte de Dios que ya ha hecho a nuestra vida y que estén originando en nosotros que estemos cayendo en impaciencia? ¿Qué ha hecho el Señor a favor tuyo hace un año, hace 2 años, hace 5 años? ¿Qué beneficio, qué bendición, qué sanidad, qué provisión, qué favor, qué área de la gracia del Señor se ha manifestado sobre tu vida en los últimos años? Bajo esta misma premisa, entonces quiero preguntarte, ¿por qué se te ocurre pensar que el mismo Dios que lo hizo ayer, que lo hizo hace un año, que lo hizo hace quién sabe cuánto tiempo, solamente tú tienes ese recuerdo? ¿Qué te hace pensar que el Señor que ya lo hizo no lo volverá a hacer a tu favor? Dios está contigo y Dios seguirá obrando a tu favor. No permitas que se te olvide lo que ya Dios ha dado a tu vida y producto de ello caigas en impaciencia. Así como en aquel tiempo el Señor actuó ahora, a día y a tiempo correcto, asimismo ten por cierto que lo que no ves hoy es porque no es la hora, ni el día, ni el tiempo correcto de parte de Dios, pero que si es parte de lo que Él tiene para ti, llegará justo cuando necesitas que llegue. Me gusta cómo la segunda parte de ese verso 13 del Salmo 106 dice, no esperaron a conocer tus consejos. Mire que ellos no esperaron el consejo que Moisés estaba recibiendo en el monte. Está hablando de ese momento el Salmo. El pueblo se queda en un determinado lugar, Moisés sube al monte, está 40 días, 40 noches con Dios, y cuando regresa ya el pueblo le había dicho a Aarón que hiciera un becerro de oro para tomarlo por ídolo para ellos. Dice que estaban en una fiesta, que había desenfreno. No esperaron el consejo, pretendieron vivir, se impacientaron y pretendieron vivir a su forma. Yo estoy creyendo que este es el tiempo en que la iglesia de Jesucristo en Palo Gordo, en el que la iglesia de Jesucristo, donde sea que este mensaje esté llegando, está diciendo, yo espero en el tiempo del Señor y espero el consejo que Dios tiene para mí. ¿Qué consejo? El consejo que el creyente debe sostener, mantener, alcanzar y permanecer con respecto a la comunión personal con Dios, a la oración, a la lectura de la palabra, con respecto a esa comunicación directa con Dios. Pero no menos importante, el pueblo de Israel no estaba estableciendo comunión con Dios. Y sí era posible establecerla, porque ya Dios había dicho, he oído el clamor de mi pueblo para que lo saque de esclavitud. Lo que quiere decir que Él sí escuchaba la oración del pueblo en ese momento, siempre lo ha hecho. Y en ese momento ellos se impacientaron y lo menos que hicieron, olvidaron los favores de Dios y lo menos que hicieron fue irse al encuentro con Dios y a la oración con Él, sino se alejaron de su consejo personal.
pero también se alejaron del consejo que el siervo de Dios iba a traer para descender. No lo esperaron. ¿Y por qué te hablo de esto? Este es el tiempo en el que todo creyente debe esperar y debe consultar antes de cualquier decisión su consejo directamente con Dios, pero ahora a través de los siervos que estamos en la congregación, de los líderes, de los pastores, de las personas maduras en el evangelio, buscar también el consejo confiable, el consejo maduro, el consejo que le edifique de manera congregacional. Veo con preocupación, con mucha preocupación, cómo hombres y mujeres en este tiempo se están alejando de todo este tipo de recursos que de manera congregacional se están usando para hacerte llegar una palabra de consejo. Quiero seguir adelante. Es necesario que no olvidemos los favores que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Salmo 106, sigo leyendo el mismo Salmo, en el verso 14 dice: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Iglesia, una vida sin consejo está destinada a ser una vida en el desorden y en el desenfreno. Una vida de alguien que no tenga pastor, que no tenga pastoreo, que no busque su formación espiritual, está destinada, lo dice la palabra, y en el Evangelio también lo dice de una forma diferente, pero también lo asegura. Como cuando dice, se entregaron a su deseo, se entregaron a su desorden, no buscaron consejo, no buscaron en quién crecer, se unieron a yugo desigual. Mire que estoy parafraseando 3 o 4 versículos que nos aseguran a la luz de la revelación del Nuevo Testamento que el creyente necesita y amerita estar en un contexto sano y creciendo bajo un concepto favorable para él. Y el verso 15 de ese mismo salmo tiene las consecuencias. Dice la palabra del Señor: y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Mire que se produjeron muerte a sí mismo aquellos que se entregaron a la impaciencia. Una muerte física en este caso, pero el Evangelio habla de una muerte espiritual. El apóstol Pablo dice, llega el momento en que la conciencia del individuo que decide entregarse a su desorden y a su pecado se cauteriza, y aún el mismo Dios, dice acá, les dio lo que querían. El Evangelio dice, y aún el mismo Dios los entrega a su desorden, los entrega a su desenfreno, y quedan con las almas cauterizadas y por supuesto con una muerte espiritual. Hermano, es de cuidado que usted y yo estemos en una comunión permanente con Dios, guardándonos, cuidando, viviéndonos en santidad. Pero como ya lo dije en la prédica anterior y lo recalco en esta, solo es posible cuando hay comunión con Dios y comunión en el cuerpo de Cristo para edificarnos como Efesios lo declara. Una segunda razón por la que se produce la impaciencia en la vida del creyente es porque se olvida de las promesas de Dios para su vida. Y aquí quiero hacer un alto para hablar desde dos perspectivas. La primera de ellas es poco lo que le puedo decir. Dios tiene promesas de forma personal para tu vida y para mi vida que son quizás muy diferentes. Bíblicamente vemos cómo Dios llamó a hombres y los levantó con un propósito particular, les dio promesas particulares y por la fe en esa promesa y por esperar de la manera correcta en el tiempo de Dios a que se materializaran esas promesas, estas personas pudieron alcanzar el propósito de Dios para sus vidas. Usted tiene promesas personales de parte de Dios para usted, que yo no conozco, pero que estoy seguro el Espíritu Santo está colocando a esta hora en su corazón, en su pensamiento, en su oído, recordándole, ratificándole lo que ya Él ha dicho, lo que ya Él tiene para usted. Un día a mí me dijo, te tengo para que tu voz sea oída a las naciones. Y en el tiempo de Dios yo sigo esperando que esto se cumpla, pero hoy veo cómo se cumple en algunas fases, en algunos momentos, en algunos escenarios, y sigo esperando que se cumpla al máximo nivel que Él lo dio.
pero esa promesa que fue dada para mí, no puedo olvidarla, porque si llego a olvidarla y veo que en un determinado momento no me está escuchando nadie, indefectiblemente voy a caer en impaciencia. Te coloco este ejemplo para que lo lleves a tu caso personal. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el favor? ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Qué es lo que Él ya ha sembrado en tu corazón que hará contigo? Yo no sé si tenga que ver con lo ministerial, yo no sé si tenga que ver con lo profesional, yo no sé si tenga que ver con lo empresarial, yo no sé si tenga que ser algo con respecto a tu familia, yo no lo sé. Yo no sé en qué área, en qué ambiente, de qué manera Dios te ha dicho que te va a usar y que te tiene un futuro prometedor. Pero lo que sí te quiero decir es, no olvides las promesas que Dios te ha hecho a ti, porque Él las cumplirá. No te impacientes, porque cada promesa que Él hace es en Él sí y en Él amén, y no hay lugar al error o lugar al defecto de parte de Dios para que estas promesas no lleguen a tu vida. Y la impaciencia es el primer enemigo que se puede levantar en tu contra para que, olvidando esas promesas, tú seas el que te pierdas en el esperar de lo que Dios tiene para ti. Y en una segunda parte, porque iba a hablar en dos escenarios o desde dos facetas diferentes. Y una segunda faceta es que Dios tiene promesas de manera universal para los creyentes. Y cuando el creyente olvida las promesas que Dios tiene para él, también cae en impaciencia. Quiero simplemente recordar de manera muy rápida 6 promesas esenciales que Dios tiene para todo creyente. Y después voy a profundizar en 3 más. 6 promesas de manera rápida que existen para todo creyente. Número 1, ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12, Romanos capítulo 8 versículo 16 nos hablan de esto. Hay promesa de vida eterna para tu vida. Primera carta de Juan capítulo 2 versículos 24 y 25 ratifica esto que te estoy diciendo. Tercera promesa de Dios para la vida de todo creyente, ser insertados en una familia espiritual, ser parte de un cuerpo, ser parte de una iglesia. Quiero que no olvides que en primer lugar Dios tiene para ti el que eres su hijo, que en segundo lugar que Dios tiene para ti vida eterna, que en tercer lugar Dios ha prometido para ti una familia espiritual, ser parte de un cuerpo, parte de una congregación, parte de una familia espiritual. En cuarto lugar, hay promesa de perdón para nosotros. Hay promesa de que seremos perdonados. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 habla de un perdón no solamente instantáneo de nuestra vida pasada, cuando aceptamos y reconocemos a Cristo. Habla de un perdón permanente, de ese perdón que Dios tiene contigo en esta noche cuando vayas a presentar tus cuentas delante de Él y le digas, Señor, me he equivocado, quizás tengo 20 años siendo evangélico, tengo 10 años siendo cristiano. Señor, no quise, pero me equivoqué de palabra, de pensamiento, he cometido. Hay perdón para ti, porque así su palabra lo promete. Una quinta promesa, hay libertad de toda condenación. La ley del pecado y de la muerte que reposaba sobre ti, ahora es quitada de ti y hay una ley del espíritu de vida, así lo dice Romanos capítulo 8, que está sobre ti. Hay vida, hay santidad, hay gracia, hay favor, hay misericordia a tu favor. Una sexta promesa, Dios, yo necesito que tú creas esto que yo voy a decir. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, declara una promesa maravillosa y que te quiero decir audible voz. Dios tiene cuidado de ti. Qué maravillosa promesa. Pero te dije que quería profundizar en 3 promesas específicas y quiero hablarte y ampliarte un poco más el panorama. Lo maravilloso que Dios tiene para nosotros es que cada vez que Él da una promesa a nuestra vida, la da enfocándose Él y aspirando que nosotros la veamos desde 2 dimensiones que son inseparables, desde 2 dimensiones que son sin atenuante alguno para que deje de existir la una con la otra. Y esas 2 dimensiones son: Dios tiene un propósito a través de sus promesas de tipo individual. Y el segundo es, Dios tiene un propósito conforme a las promesas que ha dado a tu vida, pero de forma generacional.
Te lo repito, hay dos dimensiones en las que Dios promete todo lo que promete y son inequívocas las dos, pero también complementarias ambas. Dios todo lo que promete para tu vida tiene sobre ti un propósito personal, pero Dios todo lo que promete para tu vida tiene sobre ti un propósito generacional. Y te dije que quería recordarte tres, quiero destacarte tres que ya tú sabes, pero que quiero ratificarte a través de la palabra. La primera promesa que Dios tiene para tu vida y que quiero ratificarte en esta hora es que la voy a personalizar. Aquí la tengo de otra manera, pero la voy a personalizar y si es posible repítelo allí en casa conmigo. Soy amado por Dios. Soy amado por Dios. Insisto, yo sé que ya tú has escuchado, ya tú sabes esto. Pero quiero que el Espíritu Santo ministre a tu corazón, ministre a tu cuerpo, ministre a tu pensamiento esto que estoy diciendo. Eres un hombre, eres una mujer que eres amada o amado por Dios. El modelo perfecto del amor de Dios es aquel amor que se entrega y que entrega todo por el ser amado. A usted y a mí se nos dificulta amar de esa manera, pero el amor de Dios se define bíblicamente en la preeminencia del amor, en Corintios, donde ya todos conocemos. De esa manera es un amor que entrega todo y lo entrega por ese ser amado. Es un amor que deja de concebirse a sí mismo, de pensarse a sí mismo y empieza a concebirse y a pensarse por el bienestar del ser amado. Con ese amor, de una manera muy sintetizada definiéndotelo, con ese amor es que Dios te ama. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y versículo 5. Voy a hablar desde la dimensión individual del amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios entregó todo lo que tenía. Entregó por eso hablaba de entrega. Entregó lo más preciado que sin duda alguna tenía Dios Padre. Y ese fue entregar a Jesucristo, a su Hijo. Entregó a Jesucristo, estamos leyendo, lo entregó para que Él muriera por nosotros, para el perdón de nuestros pecados y para ahora darnos vida juntamente con Él. Pero ahora quiero hablarte desde la dimensión generacional para poder unir el concepto de amor desde ambas. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice de la siguiente forma: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Iglesia, la demanda que Dios da de amar al prójimo como amarnos a nosotros mismos. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esa demanda, cuando a Jesús le preguntaron en qué se resumía toda la ley, en qué se resumía toda la escritura, Él respondió a esto que yo acabo de decir. Esa demanda, amada iglesia, no es otra cosa sino el dar continuación al propósito y al modelo de Dios que de parte, por supuesto, de Dios es perfecto para nuestras vidas. ¿Qué te estoy diciendo? Que la promesa de que Dios te ama debe ser desde una perspectiva individual, una certeza y una convicción para ti, porque Él ya te lo demostró entregando a Jesús en la cruz, entregándose Jesús mismo voluntariamente en la cruz. Fue el diseño de Dios que Cristo materializó y que el Espíritu Santo hoy te permite recibir y disfrutar. Pero en el diseño generacional hay un amor que también merece que yo entregue, que también merece que yo renuncie, que yo me piense en función del prójimo, que yo me conciba en función del prójimo. Y ojalá tú allí en casa estés diciendo, yo debo hacerlo. Este es el tiempo en medio de una situación crítica como la que estamos viviendo a nivel mundial, en medio de una situación crítica y convulsiva como la que estamos viviendo en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro sector.
Este es el tiempo para que tú empieces a vivir, rompas con la impaciencia que te está generando el reino de las tinieblas en esta hora. Reconozcas que hay una promesa de Dios para tu vida y de que en el tiempo que estás esperando para que esa promesa se materialice, tú estás caminando sin desviarte, sin desvirtuarte, sin perderte del camino correcto. Y uno de los aspectos que tienes que hacer para que ese transitar sea el correcto es amando a Dios por sobre todas las cosas, amando y expresando el amor hacia el prójimo, pero también entendiendo que Dios te ama a ti y que si Dios te ama a ti, entonces por defecto tú te puedes amar a ti mismo, tú puedes amar al prójimo y por sobre todas las cosas tú puedes amar a Dios. Este es el tiempo en el que el amor debe ser expresado. Una segunda promesa que quiero resaltarte en esta hora, la voy a personalizar también. Tengo promesa de acceso delante de Dios. Y ojalá tú lo digas allí conmigo en tu hogar. Tengo acceso a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, hablando de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Iglesia, no había acceso al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y antes de entrar él tenía que lavarse. Él tenía que expiar sus errores, sus defectos, sus pecados. Él tenía que hacer un sacrificio. Él tenía que pedir perdón por él mismo y por el pueblo para poder entrar al lugar santísimo. Pero Cristo, que fue perfecto y que hoy por hoy es sumo sacerdote, por ti y por mí, Él se presentó a sí mismo como el sacerdote, como el expiador, como el sacrificio, como aquel que limpia no solamente tu pecado y el mío, sino el de todas las generaciones a lo largo de la humanidad. Y se presenta de esta forma para que ahora tú y yo tengamos acceso libre a la presencia del Padre, estemos al alcance de una oración, estemos al alcance de un clamor, estemos al alcance. Antes estábamos separados, dice el apóstol Pablo, pero ahora hemos sido reconciliados por Cristo Jesús. Hay una promesa maravillosa para ti, y es que cuando tú ores, que cuando tú busques, que cuando tú toques, que cuando tú llores, que cuando tú clames, el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Padre de Jesucristo, tu Padre, te escuchará y te favorecerá y te alcanzará. La impaciencia de parte del reino de las tinieblas procurará que tú olvides esa promesa para ti. Ahora, lo que es para ti también tiene un impacto generacional. Vuelvo y lo digo, Efesios capítulo 3, ahora voy a leer el versículo 11 al 13. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo, Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Y mira lo que dice el verso 13. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? Le está diciendo: iglesia, no olviden que si bien es cierto yo estoy sufriendo cárcel, apedreamiento, vituperio por el nombre, por la obra, por el establecimiento de Cristo en este mundo, no olviden que ahora tenemos acceso por medio de Jesucristo delante de la presencia de Dios Padre. Y ese versículo 13 está diciendo el apóstol Pablo entre líneas: y en ese acceso les pido que no se compadezcan de mi sufrimiento, que no tengan mi sufrimiento por desánimo, sino que por el contrario se animen para clamar a Dios. Ustedes que tienen acceso delante del Padre, para clamar a Dios e interceder por mí y por ustedes. ¿Qué te estoy diciendo? Yo le pido al Espíritu Santo que te esté colocando esto en tu corazón. Iglesia, este es el tiempo en que tú y yo nos tenemos que levantar a interceder por el enfermo, por el que tiene el virus, por el que tiene una bacteria, por el que tiene cualquier tipo de enfermedad, por el que está cautivo de la depresión, por el que está arrinconado por la ansiedad,
aquel que está disminuido por el vicio. Este es el tiempo en que tenemos que orar e interceder por aquel que está esclavo del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de la masturbación. Este es el tiempo que tenemos que clamar, orar, interceder por aquel... hay alguien que tiene que entender esto, por favor. Hay promesa de Dios de que tú tienes acceso delante del Padre y este acceso es para tu bien, pero también para el bien generacional de esta Venezuela que el Señor nos ha permitido tener en nuestras manos y que estoy seguro yo no ha sido un error el que tú y yo hayamos nacido. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el tercer punto. Él te diseñó, hay una promesa que no quiero que olvides. Él te diseñó y te creó con un propósito. Efesios capítulo 2 versículo 10. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Mira que este versículo de manera individual podemos decir, bueno Señor, esto es una promesa que hace para mí el que yo tenga un futuro brillante, y eso es cierto. Esta es una promesa que yo puedo tomar para mí a nivel individual y poder reconocer, poder entender que tengo cómo vivir en acciones y en obras de santidad porque tú ya las hiciste para mí, las buenas obras, las buenas. Yo puedo caminar en ellas porque ya tú las pensaste y las diseñaste para mí. Iglesia, esto es correcto que usted lo diga, pero no se olvide nunca de que todas estas promesas deben hacer en usted la reflexión de la perspectiva generacional. Hermano, pastor, ¿qué es lo que me quiere decir? Quiero decirle, en palabras del mismo Jesucristo expresadas en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay para ti. Tengo para ti una promesa de que te diseñé con un propósito y para un aspecto, un área, un servicio, una profesión, un ministerio. Tengo algo para ti que te diseñé y te pensé para que alcances tu plena felicidad en esto. Pero en el transcurrir del tiempo de Dios y mientras llegas a la meta final, es necesario que no olvides que tengo un propósito generacional para ti y este es que vayas, que discipules, que conviertas almas a Cristo, que le hables, así sea a través de WhatsApp, de Facebook, de cualquier circunstancia, medio, canal, que en este tiempo podamos, aunque no podamos evangelizar, aunque no podamos visitar, aunque no podamos ir puerta a puerta hablando de Cristo, aunque no podamos hacerlo de esta manera, tengo familia que será alcanzada y conocerá de mí, dice el Señor, por medio de ti, porque eres mi instrumento perfecto. Tengo vecinos que serán alcanzados por mi gracia, por tu predicación, por tu mensaje. Mire cómo lo dice la segunda carta a los Corintios, con esto termino. Capítulo 5, versículos 18 y 19. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, por favor toma esto para ti, nos dio a todos los que somos reconciliados, el Señor nos dio consigo el ministerio de la reconciliación. Esto es una promesa sin norma de rompimiento. Esto es una promesa que te alcanza como creyente. Esto es una promesa que no debes rebuscar, que no debes buscar, que no debes intentar copiarle o recibirle a alguien. Esto es una promesa que Dios mismo colocó para ti. Él te dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Iglesia, ¿quieres esperar en el tiempo correcto, en el transitar de este tiempo de parte de Dios lo que Él tiene para ti? No olvides
que la impaciencia no puede gobernarte. Que la impaciencia no te puede quitar de la mente el que eres un hombre o una mujer con promesas individuales, con promesas particulares, con la promesa que Dios te ha dado a ti de manera personal y particular, pero que también hay promesas para ti como creyente y que dentro de ellas está para ti el ser ministro de reconciliación. El ministerio de la reconciliación, la palabra de reconciliación ha sido colocada en tu boca y en tu corazón, escrita por el mismo Espíritu Santo en él. Este es el tiempo, iglesia, en el que haciendo gala de esto, usted y yo tenemos que buscar en el Señor, hablar de Cristo, reconciliar a todo el que podamos con Él y, como ya lo dije, utilizar cualquier medio que esté a nuestro alcance para hacerlo. Con la misericordia y favor de Dios, la próxima semana estaré predicando la tercera parte de esta serie. ¿Cómo esperar de la manera correcta en el tiempo de Dios hasta que lleguen sus promesas, hasta que llegue su cumplimiento para mi vida? En síntesis, y es con lo que estoy terminando y desarrollaré la próxima semana, sirviéndole a Dios. Quiero que allí donde tú estás, por favor, te tomes de tus manos con tu familia, si estás acompañado, y me permitas orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, amado Dios, que ella quede marcada en nuestro corazón. Padre, que en medio de una realidad complicada y una circunstancia difícil como la que estamos viviendo, tu palabra nos guíe y nos encamine de la manera correcta, entendiendo, Señor, que la impaciencia se produce cuando olvido los favores que ya tú has hecho para mí, cuando olvido las promesas que tú tienes para mí. Promesas que son personales, pero también promesas que son para todo creyente de manera general. Hoy, Señor, entendemos por medio de estas últimas que tú tienes para nosotros el amarnos y el habernos escogido. Que tú tienes para nosotros, Señor, el reconciliarnos con el Padre, el que tengamos acceso a la presencia de Dios. Pero también, bendito Dios, el que hoy seamos ministros, encargados, ministros de reconciliación para predicar el Evangelio, para establecer tu reino y para ser, Señor, instrumentos de salvación a todo familiar, a todo vecino, a todo amigo, que aún en medio de este confinamiento podamos alcanzar. Señor, queremos esperar en el tiempo que tú tienes para nuestras vidas de la manera correcta. Ayúdanos a poder ejercer el ministerio de la reconciliación. Iglesia, por favor, abre tus ojos. Antes de terminar esta oración, quiero decirte así, mirándote virtualmente a tus ojos. Abre tu boca, que el Espíritu Santo colocará las palabras correctas para evangelizar, para convertir, para discipular, para bautizar y aún para edificar a otros que hoy no conocen de Cristo como parte de su iglesia. Te bendigo y espero que tu vida esté guardada por Dios. Iglesia, el Señor te bendiga.